El contenido del vídeo de creatividad es realmente importante y me gustaría que sacaseis el máximo jugo a todo lo que se presentaba en ese vídeo. Quería contribuir a que le dieseis una vuelta más haciendo yo unas cuantas reflexiones. Al final, si os fijáis, podríamos simplificar el vídeo diciendo que existen dos modos de pensamiento que son incompatibles. ¿Pero por qué lo son? Pues porque se asocian a estados o situaciones en las que nos encontramos en el día a día y que son totalmente diferentes. Me refiero a que si estamos estresados, en situaciones de tensión o de máxima atención expuestos a gran número de estímulos externos, lo lógico, evolutivamente hablando, si queréis, es que estemos con nuestro sistema nervioso simpático activado, ¿no? A lo mejor por ese nombre no lo conocéis, pero seguro que sabéis el sistema de lucha o huida, o lo que se dice en inglés fight or flight. Es decir, estamos alerta, preparados para la acción, con un cerebro funcionando con ondas tipo beta. Y sin embargo, para nuestros estados difusos, los de creatividad, necesitamos todo lo contrario, estar tranquilos, de algún modo sentirnos seguros, en el sentido de que no va a venir ninguna agresión externa y va a acabar con nosotros. En esos momentos podemos desconectar de lo externo, relajarnos y dedicarnos a pensar, perdernos en nuestros propios pensamientos, y en ese momento el cerebro navegará solo por su mundo, sus circuitos, sus archivos, sin interrupciones externas ni sobresaltos. Son lo que se llaman estados de parasimpaticotonía, que en definitiva es lo contrario a los estados anteriores. Salimos de la activación para volver a una situación basal o de reposo. Resumiendo, si no me persigue ningún león, puedo dedicarme a divagar y perderme en mis pensamientos. ¿Y eso a qué suena? A estados cerebrales alfa. Ya hemos hablado de ellos en el tema de visualización y hemos mencionado que son los estados de la meditación, incluso los ideales para el aprendizaje. Pero sigamos relacionando conceptos. Esto de poder relajarse y perderse en los pensamientos de uno suena a no estar haciendo nada, es decir, suena a aburrirse. Y yo os pregunto, ¿alguien se aburre hoy en día? Quiero decir que cuando no tenemos nada que hacer o tenemos un rato tonto, por ejemplo, en el transporte público o estáis esperando a que baje un colega de su casa, pues en ese momento recurrimos al móvil, a ver unos cuantos vídeos de TikTok, a meternos en redes sociales, a intentar superar un nivel más en el Candy Crush. Hasta estoy pensando que yo ya ni siquiera veo los aburridos anuncios de televisión, no sé si a vosotros pasará lo mismo. Yo en esas interrupciones me dedico a buscar algún vídeo de YouTube de algún tema que me interese y que dure los 7 minutos que sé que tengo por delante viendo esos anuncios. Y yo creo que ya sabéis o ya estáis viendo por dónde voy. Si no nos aburrimos nunca, si cambiamos el foco de una tarea a otra que requiere nuestra atención, cada vez tendremos menos ratitos de aburrimiento que son los que nos permiten descansar. Descansar a nuestro cerebro en el sentido de que le facilitan entrar en un estado diferente en el que deja de reposar unos circuitos para trabajar con otros de manera más dispersa. Y repito, si no nos aburrimos, esto no pasa. A lo mejor por eso somos cada vez menos creativos. Otro detalle sobre el que quiero incidir, los hábitos. Pensaréis, ¿qué tienen que ver los hábitos con los estados creativos? Cuanto más hábitos crea una persona, cuanto más hábitos tiene una persona, más parecida es esa persona a un robot, ¿no? Pues yo creo que no. El punto de vista es precisamente el contrario. Cuantos más hábitos tengas, hábitos en los que no tienes que pensar, porque los ejecutas de manera automática, tu cerebro en esos momentos podrá estar dedicándose a pensar de manera difusa. Os vais a reír, pero uno de los momentos más creativos de mi día es cuando friego los cacharros por la mañana. Normalmente tengo que interrumpir la actividad 3 o 4 veces para ir a apuntar algo que se me ha ocurrido. Voy a apuntarlo a la agenda, que la tengo estratégicamente colocada en la barra que tengo en la cocina. Mi última reflexión, que creo que puede ser muy interesante para vosotros, es la relativa a la creatividad en los exámenes. Creatividad en los exámenes. Pues sí, porque al fin y al cabo los estudiantes sabemos que en los exámenes suele haber una serie de preguntas fáciles de las que yo llamo copiar y pegar. Es decir, te sabes la materia, la tienes en tu cabeza y simplemente trasladas el temario a la hoja de examen. Esto hablaremos de ello en el vídeo de la memoria. Básicamente lo que está haciendo es nuestra memoria de trabajo está leyendo las preguntas del examen
y contacta con la memoria a largo plazo para traerse de esa memoria a largo plazo la información que necesita en ese momento y volcarla en la hoja del examen. Pero el problema es que también hay preguntas, las que los malvados profesores solemos llamar preguntas para el 10, que son las que van un poco más allá. Son las que piden al alumno relacionar temas o enlazar con otra asignatura o se presentan a modo de situación real para que se haga una inferencia de los datos aprendidos a un curso práctico. ¿Qué hacer entonces? Porque está claro que el examen no es precisamente un estado idóneo para cultivar la relajación y la introspección, ¿no? Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, entro a los exámenes, perdonadme la expresión, pero es que es así, entro beta perdida, agobiadísima, con náuseas, un nudo en la garganta. ¿Cómo voy a activar así mis estados creativos? Bueno, pues aún así, a lo largo de estos años lo he ido consiguiendo. Entonces, ahí van unos cuantos consejos. El primero, fundamental, que ya lo sabéis, haber dormido bien, para ir con un cerebro limpio y neuroquímicamente a tope. Lo segundo es saber que vas preparado al máximo y que tienes la base de datos cerebral necesaria para superar ese examen, porque la has creado tú mismo en tus sesiones de estudio, ¿se entiende? ¿Vale? Lo has puesto ahí, los datos. Lo de ir a ver si suena la campana, como que no, sobre todo si ya estamos en la universidad, hay que ser un poco serios. Otro consejo, primero hemos dicho sueño, segundo tener los datos cargados en nuestra memoria. Tercer consejo es que practiquéis con exámenes durante todo el curso. Ni siquiera es necesario tener exámenes de otros años. Siempre me encuentro con lo mismo. Ya, si es que la gente se hace con los exámenes, pero a mí no me los pasan, me da igual. Lo vas a hacer todavía mejor. Porque un tema solo lo vas a dar por concluido cuando hayas planteado con muy mala leche una serie de preguntas de examen. Te las inventas tú. Por experiencia, os digo que cuando hacéis eso, al presuponer una maldad infinita en vuestros profesores, soléis plantear preguntas bastante más difíciles y enrevesadas que las nuestras. Volviendo al tema que nos interesa, de algún modo, el hecho de haber practicado con exámenes continuamente, me da igual, sean exámenes de otros años o sean exámenes que habéis inventado vosotros, lo que va a hacer es disminuir la perspectiva amenazante del examen, porque tú ya lo has convertido en una herramienta de trabajo que has utilizado en casa. Entonces, cuando uno entra en el flow de trabajo en el examen, a los 10-15 minutillos, es como si el cerebro llegase a pensar que estáis en vuestra casa contestando preguntas como habéis hecho en otras tantas sesiones de estudio. Como os decía, para llegar a ese flow de trabajo ya ha pasado un ratito normalmente desde que empezamos en ese examen, y una vez que uno va viendo que es capaz de resolver las preguntas y se va tranquilizando, ya sí va a haber posibilidad de entrar en esos estados alfa, en ese modo difuso cerebral que os permitirá la resolución de las preguntas más difíciles. Aún así, si veis que os quedáis bloqueados en alguna de las preguntas difíciles, tenéis que controlar muy bien los tiempos. Es decir, hacéis un compromiso mental con vosotros mismos en función del tiempo que tenéis para el examen y el número de preguntas totales que tiene el examen. Y te dices, venga, pues no puedo dejar pasar más de 2 minutos si me quedo bloqueado en uno de los problemas o preguntas difíciles. En ese momento, si os quedáis bloqueados, como digo, lo que tenéis que hacer es un salto a otro grupo de preguntas fáciles. Por un lado, seguir contestando preguntas os va a dar confianza. Por otro lado, vais a ir resolviendo preguntas fáciles que al final son las que una a una te dan el aprobado. Esas preguntas fáciles, como os decía antes, que es ir a buscar a la memoria a largo plazo y traer la información a la memoria de trabajo, se resuelven de manera muy sencilla, focalizada, pero lo importante es que sabemos que en esos ratos el cerebro sigue trabajando en la sombra, en modo difuso, en la pregunta difícil. Y no hay que desesperar porque ya vemos en nuestro vídeo de creatividad que a veces son necesarios varios saltos entre ambos modos de pensamiento para resolver un problema. Entonces, a lo mejor a la primera vuelves al problema difícil y no lo resuelves, pero avanzas un poquito, sigues contestando preguntas fáciles, vuelves otra vez y a lo mejor en 3 o 4 vueltas has resuelto esa pregunta que era un poco más complicada. Al final es lo de siempre. Si solo trabajáis en vuestro día a día de manera focalizada, vuestro cerebro activará por defecto determinados circuitos que corresponden con esa manera de trabajar. No podéis pretender que en el examen el cerebro piense de una manera diferente a la que le tenéis acostumbrado y una manera diferente a la que está entrenado. Por eso insisto en que las sesiones de estudio fomentéis el trabajo de ambos modos de pensamiento y así podréis saltar cuando llegue el examen de un modo de pensamiento a otro con mucha más facilidad. En definitiva, seréis mucho más creativos, pero ya no solo para el examen, sino en todos los ámbitos de vuestra vida.
Bueno, yo creo que por hoy ya es suficiente. Mi cerebro y mi modo de pensamiento difuso no han dado para más. Espero que os hayan gustado mucho las reflexiones al aire de hoy, que hagáis vuestras propias reflexiones al aire y nos encontraremos en siguientes reflexiones y en próximos vídeos. Recordad siempre tomar notas de las partes que consideréis interesantes para poder volver sobre ellas y ponerlas en práctica, porque la información no es nada, lo importante es lo que hacemos con ella. Un abrazo.